Buen día, José, ¿cómo te va? Saludos a tu audiencia. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Sí, le estaba comentando a Fabián que nadie tiene en cuenta, o lo importante sería que todos tengan en cuenta que el radio de acción del Hospital Central Reconquista está en 430.000 habitantes. 430.000. Y nosotros hicimos un mapeo, un estudio de todas las poblaciones y fuimos bastante dentro de todo light. Le sumamos un 25% de población al censo 2010, que son los números que maneja la Argentina, digamos, porque no tenemos números reales de población. Entonces le sumamos un 25% más a cada población, medianamente. Y da ese número y a veces más. Y todo, fíjense que Tostado hoy, en general, con los poblados, que el otro día estuvimos mirando, está casi en 20.000 habitantes, hoy por hoy. O sea, y eso lo tenemos desde septiembre nosotros incorporado y no sabemos si en algún momento lo podremos, digamos, de que Tostado vuelva a su vía normal de derivación, que era Rafaela. Ese es un número... Te pregunto, ¿y Rafaela tiene el mismo grado de complejidad que Reconquista? Sí, el mismo grado de complejidad, y nosotros por ahí tenemos, por ejemplo, neurocirugía, politrauma, que por ahí Rafaela también lo tiene, pero obviamente está a menos de 40 minutos de Santa Fe y a 1 hora y media de Rosario. Y tiene menor cantidad de población a cargo, porque los poblados cercanos a Rafaela no llegan a 200.000 habitantes de abarcar Rafaela, porque tiene Sunchales, que tiene privados de alto vuelo por las prepagas, porque está Sancor. Nosotros hicimos todo un estudio, está Esperanza con sanatorios que tienen terapia intensiva con todas las especialidades, guardias activas, y eso te cambia un poco el panorama. Acá prácticamente en 600 kilómetros no hay una terapia como esta, con esta complejidad, que resuelve prácticamente el 95% de los problemas. Solamente hay cuestiones muy específicas las que estamos derivando. Te escuchaba con suma atención. Y ¿sabes una cosa? En realidad sabes cuál es siempre nuestra intención, pum para arriba, ¿no? Y digo, porque vos sabés que la gente se queja, y fundamentalmente cuando hay una familia que pierde un ser querido a través o a raíz de este COVID, de este virus tan traicionero. Quizás, creo que esto también ocurrió al gobierno nacional, en brindar por allí un panorama optimista, alentador, como que todo estaba bien, y realmente esto es un caso muy complejo, que pone verdaderamente en exigencias máximas al sistema de salud. Me equivoco, ¿no? No. A ver, quiero decir, acá, perdón Fabián, acá digo, el problema fundamentalmente fue decir, está todo bien, color de rosas, cuando en realidad la cosa es dura, tesonera, y lleva muchos meses, y entonces hay que tener recursos económicos y recursos fundamentalmente humanos que no sobran para poder atender lo que es la atención habitual de un hospital de tercer grado de complejidad, a lo que se suma otra complejidad en total absolutamente similar o aún peor, como es esto del COVID, ¿no? Sí, primero hay que tener en cuenta que muchas veces y en algunos lugares, como se subestimó la evolución de este virus. Claro, ya hablamos de la parte médica epidemiológica. De la cantidad de contagiados, la gente muchas veces no tomó conciencia de que esto verdaderamente era algo muy grave, como vos lo decís, y la evolución propia de la enfermedad. Donde nosotros mirábamos en Europa, por ahí los números, porque yo tengo colegas, amigos míos que están en Europa, y aparte no necesitaba eso tampoco, porque las noticias están al día, donde la cantidad de muertos, o el índice de mortalidad que tenían muchos lugares, por ahí está como subestimada, o es un número menor. Pero ¿qué pasaba? En Europa llegó a faltar respiradores, había gente que se moría en los pasillos, o gente donde hacían la selección, que eso lo vimos en todos los medios. Sí. Eso no llegó, bueno, eso es cierto. Entonces esa gente no entraba como que se murió en un respirador, una terapia intensiva. Se morían en las guardias, se morían en los pasillos.
Entonces, acá, eso no pasa, estoy hablando de Reconquista, eso no llegó a pasar porque nosotros verdaderamente tuvimos, es cierto, como decir, una ventaja que 4 o 5 meses para prepararnos, para tratar de elevar la cantidad de camas, tratar de buscar profesionales, tratar de hacerlos rotar en ese tiempo que estábamos medianamente holgados, para que no estén cansados para lo que se venía. Y bueno, yo creo que el sistema acá en Reconquista, como lo dicen otros medios, estuvo a la altura de las circunstancias. No se soluciona tampoco con tener más respiradores, más personal, porque la virulencia de esta enfermedad es muy elevada y muy disímil en pacientes. A ver, vos lo habrás visto fuera de tu ámbito laboral, en reuniones que te dicen, che, yo tuve y toda mi familia no tuvo. Mi caso particular, que yo fui portador asintomático, sí. En mi familia nunca nadie, ni tuvo ni un síntoma, todos se dosaron anticuerpos, nadie tuvo. Esas cosas por ahí te llevan a confundir. O sea, como que es cierto que tuve, habré tenido yo, la PCR habrá sido negativa, esas cosas pasaron y todo el mundo se habrán planteado eso. Y después, el paciente grave del COVID es un paciente que se vuelve muy crónico en la terapia intensiva. Bueno, déjalo ahí, déjame hacer 2 consejos, por favor, encarecidamente, porque por allí lo que se ha generado en este último tiempo, y esa es la explicación que necesitamos, es gente que es entubada y que ingresa a la UTI, o sea, a la unidad de terapia intensiva, no sale viva. A ver cómo es eso. Fabián, a ver, ¿cómo es este tema? Y vos sabés que no estoy inventando nada, que mucha gente dice, ingresás a terapia intensiva, te entuban y salís con las patas para adelante. A ver cómo es esto. Bueno, nuestra estadística, yo después te paso al celular de Fabián, te paso lo que tenemos, lo último que llevamos al ministerio el miércoles, sí. Y que hay algunos medios, creo que el miércoles cuando llegamos hacia otro medio, tengo todos los flyers últimos de la estadística de nuestro hospital, pacientes ventilados, ingresados, no con respirador, con respirador, por grupo, por edad. Todo eso te voy a pasar ahora para que vos lo tengas en mano. Eso es verdaderamente una realidad, pero no en el 100%. Nosotros tenemos 11 pacientes extubados de COVID desde que empezó la pandemia de los ingresos que están en sus domicilios. Obviamente que muchos no se saben porque muchos de esos pacientes, no puedo dar nombre ni por cuestiones obvias, no importa el nombre, algunos tampoco. Son de Tostado, otros son de Villocampo, uno de Las Toscas, porque tenemos, y eso sí puede estar a disposición del que quiera venir a ver quiénes fueron los extubados. Pero vos te pones a pensar 11, sí, un número totalmente, digamos, por ahí muy light para la patología. Pero el gran problema... Espera, 11 puede ser poco, puede ser mucho. De la patología, con COVID positivo, debieron ser entubadas. ¿Cuántas personas, cuántos pacientes de que comenzó la pandemia, cuántos, dijiste que fueron recuperados 11, ¿y cuántos ingresaron con COVID positivo? En este momento el doctor está tratando de encontrar la estadística. Porque eso es clave. Es decir, 11 puede ser... Tranquilo, ahí lo dice el doctor. Pacientes no ventilados tuvimos 62 y ventilados 120. 182 pacientes entraron a UTI. A ver, para que la gente lo entienda, sí. a la unidad de terapia intensiva entraron en total 182, pero lo que interesa acá es, de esos 120, ¿cuánto lograron recuperarse? Y 11 salieron de respirador, de esos ventilados. ¿Y el resto? ¿Falleció? Y el resto fueron óbitos. ¿Se entiende, no? O sea, menos del 10%... Sí, logró recuperarse. Acá tengo. ¿Se entiende, no? La evolución. Está bien lo que estás diciendo, porque fíjense que estás hablando, Fabián, que menos del 10% que ingresó o fue entubada logró salvarse. La mortalidad total de UTI es total, con ventilado y no ventilado, es del 63.6. No, bueno, pero para ahora pero los que están entubados, lo que logran estar entubados, se eleva a más del 90%. De los ventilados, la evolución, un 86% es óbito. En clínica médica, un 3% de los óbitos, y derivados fueron un 11%.
O sea que estoy diciendo bien, más del 90%, estoy diciendo bien, ¿no? 86%, 86.8 es el número justo de los ventilados. Que ahí te voy a pasar los flyers para que ustedes lo tengan. Te pregunto, lógicamente que, bueno, esto genera por allí el ideario y la gente tiene que saber que nosotros lo que buscamos es lo mejor para la población, no entramos en esto, ni incordios políticos, ni nada, en el que será electoral. No nos interesa la política y mucho menos la política partidaria en esto. Lo que nos interesa es la salud y la vida de la gente. Comparativamente, ¿qué te dicen con Santa Fe, con Rosario, con otros lugares? La gente que ingresa, que es entubada en la UTI en Reconquista, comparativamente con otros lugares. ¿Qué pasa, Fabián? La media nacional está entre el 75 y 85% en toda la Argentina, en hospitales comparativamente con este. ¿Por qué yo te he dado la aclaración con Santa Fe y Rosario de la estadística? Porque Santa Fe y Rosario tienen 8 Santa Fe y 10 prácticamente efectores COVID para atender COVID. Acá está hablando de un solo hospital y de una sola terapia con ese porcentaje. Pero acá lo que viene es la comparación con 2 efectores que son prácticamente del palo comparativamente con Reconquista, que son Rafaela y Venado Tuerto, pero no llegan a compararse totalmente porque ellos no tienen la población a cargo que tenemos nosotros. Eso es lo que te hice una aclaración. Hoy Rafaela tiene creo que 125 muertos, 120 muertos, 123 muertos hasta ayer, Rafaela. ¿Sí? Venado Tuerto prácticamente está en 160, 170 muertos, en ese está. O sea que teóricamente, porque con la misma más casos positivos también, y menor cantidad a cargo, tiene una mortalidad mucho más elevada y mayor cantidad de óbitos. Bueno, ahora, te pregunto, porque esto es lo que la gente consulta y nosotros somos los transmisores de esas consultas, es que Santa Fe y fundamentalmente Rosario tienen una complejidad, una aparatología que permite una mejor atención. A ver, para el COVID, de la evolución del COVID, y esto vos lo podés corroborar con el terapista, intensivista, médico de tu confianza, el COVID es una patología que tiene una afectación rápida, progresiva, de órganos muy vitales, pulmón, corazón y riñón, que lleva a la afectación multisistémica del paciente. Eso es la evolución del COVID. Entonces, teóricamente, esos pacientes con el ingreso a respirador es solamente un sostén, porque son pacientes que están con drogas inotrópicas, que significa que mantienen la presión del paciente en respirador, valores muy altos en el flujo de oxígeno al respirador. La complejidad, yo lo aclaré varias veces, el respirador de la terapia nuestra es el mismo respirador del Clemente Álvarez, del Cuyel, porque en la Argentina solamente hay 2 proveedores de respiradores, no hay 20 marcas, son los mismos. El oxígeno es el mismo y la patología COVID no tiene un secreto en medicamentos. Son protocolos que están totalmente normatizados prácticamente en la Argentina, en sectores públicos privados, donde son 4 o 5 drogas que ayudan en algo o tratan de paliar alguna sintomatología o alguna complicación, pero no la solución de base del problema, que es una inflamación multisistémica, tanto del pulmón, del corazón y del riñón, donde el colapso de esos sistemas te hacen entrar prácticamente en una falla que es prácticamente irreversible. Fabián, te pregunto, acá es lo que están consultando, ¿será que existe la suficiente cantidad de profesionales capacitados para entubar a los pacientes? Presumo que la falla está allí. Dice, este debe ser médico, porque yo no haría esta pregunta. Porque dice, es muy delicado entubar. No, porque a ver, si esa sería la falla, el hospital siempre manejó, sacando el COVID, patología de politrauma grave, postoperatorio de neurocirugía, pacientes con otro tipo de patología que siempre necesitaron intubación. O sea, la intubación es lo número 1 para manejar una terapia intensiva. Hasta inclusive la intubación tendría que a veces ser realizada en arriba de una ambulancia o en la guardia central de cualquier efector, pero el médico que está en terapia intensiva, no hay ningún médico que no está capacitado para realizar una intubación. Aparte hoy, la intubación
ya tiene, ahí sí la tecnología por ahí fue avanzando, ya tenemos video laringoscopio, donde teóricamente vos estás viendo lo que está haciendo. O sea, eso fueron tecnologías que sí las fuimos sumando. Hace 3 o 4 años era una intubación, no te digo a ciegas, pero el laringoscopio tenía una lucecita de un LED, pero hoy la intubación es prácticamente algo no fácil, pero menos dificultosa para cualquier médico, sea terapista o no. Bien, dice acá, un saludo y gracias a Nusarelo y al hospital. Mi mamá José tiene 86 años y salió del COVID, tenía neumonía, estando internada en el hospital y la atendieron muy bien. Otra pregunta, dice José, decirle al director que hay denuncias por faltante de cosas de las personas que ingresan a terapia y fallecen. Cuando los familiares van a retirar las pertenencias del fallecido, se encuentran con que hay faltantes y tienen que hacer la denuncia por robo. Por ejemplo, lo más frecuente son los celulares. Es una pregunta. Hay un caso que están investigando que diga si es efectivamente así, para determinar quiénes se ponen de acuerdo ahí adentro para robar los celulares y luego los colocan, por ejemplo, en las páginas de compra-venta. Así recuperamos un celular de una abuela del hogar que falleció en el hospital. Es tremendo, José. Sí, tuvimos esas denuncias y están todas bajo investigación. La parte legal del hospital está con esas denuncias y estamos tomando las medidas pertinentes. Pero también que no es, digamos, no fueron la mayoría de los casos, hay familiares, vos sabrás que hay familias que traen 2 o 3 familiares, y hay familiares como que para algunas familias tuvieron, como que no son como de confianza de la familia, que fueron los que sustrajeron los celulares. Pero las otras denuncias sí están siendo investigadas y seguramente le vamos a dar un curso legal y el que lo realizó será sancionado. Bien, 2 últimas consultas y te pido disculpas públicamente porque sé que tu tiempo es oro y más en este tiempo, pero gracias por respetar al periodismo también. La consulta con respecto a Mingo Rivarola, su hija habló días atrás, no quedó santo con cabezas, caímos todos prácticamente, ¿no? Hasta Silvio and Company, hasta nosotros acá en Vía Libre. Uno entiende el dolor por la pérdida de un ser querido, pero con vos fue el que menos simpático estuvo. ¿Qué es lo que pasa al momento de la derivación? ¿Qué es lo que ella puntualizaba? ¿Cómo es el tema? Derivación sí, derivación no, porque es importante que la gente lo sepa, y a nosotros lo que nos interesa realmente es eso. ¿Quién determina una derivación? Los familiares pueden decir, yo quiero llevar a mi padre, a mi mujer, a mi hijo a otro lugar. Sí, hay las derivaciones siempre tuvieron también un flujograma de acciones. A ver, una derivación para realizarse desde el hospital tiene que haber una causa médica, o sea, donde nosotros por complejidad, por falta de algún medicamento que fueron patologías por ahí que en algún momento no se resolvían acá, nosotros tenemos que conseguir la cama, conseguir el médico, o sea, con medio de la DIPAE, para poder derivar. Todo paciente que quiera ser derivado por una causa personal, un gusto personal, algo social, tienen que realmente tener todo efectivizado la familia, o sea, conseguir la cama, conseguir la derivación, todo lo que implica la logística. Algunos tienen efectores privados de ambulancia, son socios, o sea, esa parte. Nosotros, por ejemplo, un familiar me dice, yo quiero derivar a mi papá porque tengo familiares allá y a mí se me complica acá, o tengo mi hermano que es médico en tal lugar. Perfecto, me dice, te vas a la cama en tal lugar, ahí tenemos la ambulancia, tenemos el médico, tenemos la enfermera. En ningún momento se niega esa derivación. En particular, lo del caso Rivarola, yo lo expliqué varias veces, que yo personalmente tomo eco y la queja o el pedido de derivación recién el día jueves 14 de enero. O sea, el día jueves 14 de enero al mediodía, a mí me plantean que estaban queriendo derivar al padre. Desde ese día yo tengo totalmente registrado, como lo dije en otros lados, todas las llamadas, tengo los audios de contestación del segundo del jefe de terapia del británico, llamado al sanatorio de la mujer,
todo registrado donde teóricamente no había cama ni disponibilidad. Pero después, en los días sucesivos, se fue sumando algo que muchas veces por ahí los familiares, porque no es el único paciente que por ahí se plantea esto, ya planteamos 5 COVID también, esto se planteó con otros pacientes, que el paciente no tiene una, para poder ser derivado necesita mucho soporte hemodinámico y ventilatorio, donde una ambulancia no remeda lo que está el paciente ventilado en una terapia. O sea, la ambulancia tiene que estar con un equipamiento y un requerimiento de oxígeno, y el paciente no tiene una indicación médica de ser derivado porque el riesgo que corre es mayor moverlo de la terapia en un viaje de 6 horas. Eso es una cosa que ya la impone la evolución del COVID, o de otra patología tuvimos, porque esta patología del COVID también se dan otras enfermedades que tuvimos hace varios años o están pendientes, pero no la podemos derivar un paciente inestable que tiene un alto requerimiento, porque vos mismo sabrás que dentro de Reconquista tuvimos mismos pacientes COVID para pasarlos a medios privados y se terminaron falleciendo en el camino. Tuvimos 2 pacientes que, siendo ex-COVID pero ventilados, los mandamos uno a un privado y el otro al otro privado, y los 2 fallecieron prácticamente, uno llegando a la terapia y el otro a las pocas horas de haber ingresado a la terapia. O sea, y son pacientes que no se los puede mover. Fabián, la otra, dice acá un oyente, José, los médicos terapeutas están fallando. Tengo 3 personas conocidas muy cercanas a mí y en Rosario le dijeron que no correspondía entubar. Una logró salvarse y en otro caso no tenía COVID, tenía un problema cardíaco. ¿Cómo se explica que le dijeran que tenía COVID cuando en realidad no lo tenía y sí tenía un problema severo de corazón? Bueno, seguramente no te están dando el nombre, pero por lo que puedo pensar de lo que están manifestando, están hablando del paciente Marcón, por lo que veo. Primero... No sé si es ese. Bueno, está bien, perfecto. El paciente en una pandemia, cualquier paciente en una pandemia, con síntomas varios, que no son ya clásicos, porque vos mismo habrás visto que fueron cambiando el protocolo de sospecha de COVID, con síntomas varios, desde cefalea hasta un rash cutáneo, una reacción alérgica, todo en una pandemia fueron terminando siendo sospechosos de COVID. Un paciente que entra hemodinámicamente inestable, se le hace un test rápido, el test rápido da negativo, y lo que nosotros vimos, que ayer lo manifesté en otro medio, es que ese test rápido, según la Organización Mundial de Salud y los medios mundiales infectológicos, siempre hablaban de un 20 o un 25% de falsos negativos. Nosotros corroboramos, sobre todo en los privados, pacientes que estamos en un 35% de falsos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Ese paciente en una pandemia con síntomas hemodinámicos o respiratorios, neurológicos, del tipo que vos te quieras poner, es COVID hasta que la PCR sea negativa. O sea que 24 o 48 horas es sospechoso de tener COVID, por más que tenga el test negativo. Eso por un lado. Otra cosa, un paciente estando acá, cuando ingresa, el procedimiento médico lo decide el médico que lo tiene enfrente, porque esto nos pasa a nosotros también muchas veces, con una derivación que es más cercana, por ejemplo, de Ocampo de Vera. O sea, te dicen, el paciente acá está así, y cuando llega acá el paciente, yo lo vi, en Vera yo lo vi convulsionar, dice el médico. Cuando llega acá el paciente está lúcido, y vos decís, no, me mandó cualquier verdura o me mandó un paciente. Y verdaderamente, perfecto, ese paciente está bien. Le hacemos una tomografía y tiene una hemorragia intercerebral. O sea que verdaderamente convulsionó allá en Vera. O sea, una cosa es donde está, el que recibe el paciente es el que tiene que tomar la decisión. En este caso, si el paciente merecía intubarse, lo decide el médico que está acá. El médico que lo recibe a las 6 u 8 horas, y bueno, podrá opinar si este no era, pero él tendría que haber estado acá. A eso me refiero. Estamos de los dos lados de la frontera para decidir. Dice acá, José, la señora Carola, que trabaja en el hospital, no fue intubada. Su expareja, que es médico-terapista, no quiso. ¿Cómo se lee eso? A detectar, en algunos casos, cómo es el tema. ¿Los médicos de terapia tienen la determinación
¿Cómo se maneja el hospital al respecto? Bueno, primero que nada, esa fue una pregunta que ya me lo hicieron ayer en un medio de Santa Fe. La señora Carola nunca estuvo en terapia. La señora Carola, ayer hablamos con ella manifestó eso, o sea que es un comentario extra, ni de ella misma. Bueno, claro, pero lo que pasa es que dicen que pero, su expareja la no quiso señora que vaya. Carola, el que era la pareja, es el subjefe de la UTI, no puede tomar injerencias en clínica médica, y en clínica médica no se intuba, no hay respirador en clínica médica. Bueno, te pregunto, ¿cuánto hace que sos director? Y casi 4 meses. 4 meses. Me dijeron, está canoso. Envejeció. Envejeció. Tiene 10 años más. No. No estás Yo, arrepentido de nada, ¿no? No estás arrepentido de haber dicho sí. No sé, Fabián, ¿vos me ves diferente? Te veo un poquito más. Te veo cansado. Cansado. Y perdiste la sonrisa habitual que nos atendía. Bueno, sí, pero bueno, es propio porque recién salimos del pico cuando tuvimos los 22 pacientes en UTI, con 20 pacientes respirados, y bueno, eso fue hace 15 días, o sea, no fue hace un año. Y venimos trabajando, o sea, ya prácticamente hace un año en forma muy intensa. Y fíjense, hoy, por ejemplo, la terapia del hospital hoy está 50 y 50. 50 COVID, 50 no COVID. ¿Cómo son los números? Porque lo tenía que dar yo. Se lo pasé ahí. Sí. 15 pacientes hay, 8 COVID, 7 no COVID. Los no COVID son todos pacientes también muy críticos. Y ahí viene, de paso, volver a lo que estábamos hablando hoy. El paciente no COVID son algunos postoperatorios de neurocirugía. Uno dirá, pacientes muy complejos porque están con catéter de presión intracraneal. Algunos tuvieron 2 neurocirugías. Pero los pacientes tienen afectado solamente un órgano, pero no tienen afectado la parte cardíaca, la parte respiratoria, la parte renal. O sea, esos pacientes tienen una gran posibilidad de salir del respirador, y normalmente sucede eso. Ahí está la gran diferencia con el paciente COVID. Bueno, yo aprovecho, dice, preguntale por qué Lisandro Pietropablo se escapó en auto del hospital. Ahí tenemos, los dos casos estos resonantes, tanto el de Pietropablo como el del señor Marcón. La Guardia Central del Hospital tiene una metodología de trabajo que le impuso la actual vicedirectora, la doctora Cardoso, que hizo un trabajo único en la Guardia, vamos a ser reales, y hoy a la par mía me pasa 2 cabezas trabajando. Impuso el registro de historias clínicas. Todo paciente que ingresa está registrado en una historia clínica, qué se le hace, qué se le pide. Después, la decisión propia de un paciente, nosotros no podemos manejarlo, pero el paciente Pietropablo tiene registrado todo lo que se le hizo, todas las cuestiones médicas y de enfermería registradas, así que cuando hay alguna queja, lo que ya ayer decía en otro medio, la tienen que hacer por escrito a dirección y nosotros tendremos realmente la forma de poder evaluar si las cosas se hicieron bien. ¿Por qué? Porque digo una cosa, me comentaron esto, es muy difícil. Entonces, tiene que acercar o el familiar del señor Pietropablo o él ya recuperado, manifestarnos qué él sintió, qué le pasó, para que verdaderamente nos quedemos al tanto de la voz oficial. Porque si no, esto es como, comentó alguien de Pietropablo, me comentó Pietropablo, me comentó el amigo, y así seguimos y no podemos tomar ni una cartas en el asunto porque no tenemos nada por escrito. Bueno, dice José, decirle a Nusarelo que tiene que pasar por el gimnasio. Desde que es director lo perdimos, soy Víctor. Bueno. Sí, puede ser, pero actividad física hago todos los días. Porque ¿sí? Al tenis, al pádel, que los que me conocen, estoy 3 veces o 4 veces por semana seguro. Prometo que es la última consulta. Hay tantas, imagínate vos, dice José, decirle que la hija de Rivarola dijo que de Rosario le contestaron que nadie llamó del hospital pidiendo cama allí. Por eso, fíjate, esas cosas es lo que yo había dicho. Si ese tema que te comentaba de Pietropablo, de Marcón, si que no vienen a hacerle reclamo por escrito. Ya esto, con el paciente por ahí Rivarola, termina siendo en los medios como los que juzgan, o sea, porque las dos partes por ahí tenemos como pruebas de una cosa u otra. Yo tengo todo registrado desde el día que yo tomé conocimiento, del 14 de enero, llamados, audio de contestación del segundo jefe de traza del británico,
y así, múltiples llamadas a los sanatorios, todo registrado. O sea, eso yo no lo puedo, digamos, falsear, porque lo tengo. O sea, y ella tendrá su parte. Entonces, esto es lo que hay que llevar, cuando el caso es así, a judicializarlo, que es lo ideal. Porque estaremos, a ver, como lo dije ayer, una parte por ahí poniendo sus pruebas, y nosotros nuestras pruebas, lo que se hizo en terapia, la investigación, la fecha, horario, día, y no hay otra que judicializarlo, porque es lo mejor para las dos partes, creo yo. Bueno, yo te agradezco mucho este tiempo, sé que es oro para todos ustedes. Creo que hacía falta esta entrevista, poner blanco sobre negro para que la gente sepa. ¿Querés que te diga una cosa? Por allí utiliza el programa también casi como un cable a tierra. Te dejo un saludo, muchas gracias por atendernos. No, saludo, gracias. Gracias. Gracias, Fabián, también.